Buenos días, vamos a iniciar los últimos temas del módulo de biología de la futura introducción a las ciencias básicas. Unificamos las dos últimas clases porque los temas que vamos a tratar son la evolución, que vamos a ver que se ha convertido en uno de los conceptos unificadores de la biología y que permite o que dan un basamento para la realización, o sea, sus conceptos dan un basamento para la clasificación de los animales, que para poder ser realizada utiliza distintas características, algunas de ellas anatómicas, otras fisiológicas, otras de comportamiento, y entonces nosotros nos vemos en la necesidad de dar una pequeña explicación de en qué consisten esos caracteres anatómicos generales que se consideran caracteres taxonómicos para poder realizar la clasificación zoológica. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Bien, entonces vamos a ver la definición más sencilla de evolución, es que constituye la acumulación de cambios genéticos dentro de las poblaciones y que se da a lo largo del tiempo. Esos cambios pueden ser pequeños y casi imperceptibles y darse en plazos no tan largos, y como resultado hablamos de microevolución en algunas poblaciones. O se puede referir a grandes cambios que se dan a lo largo de mucho tiempo en distintas poblaciones y que pueden llegar a ser tan grandes que generan especies diferentes a las que le dieron origen. Cuando hablamos de evolución, forzosamente pensamos en Charles Darwin, pero en realidad algunos investigadores del tema opinan que hay alusiones acerca de la evolución ya en los trabajos de Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo. Ustedes saben que Aristóteles hizo grandes aportes a la ciencia en general y todas sus proposiciones fueron consideradas grandes verdades que no podían discutirse hasta pasada la Edad Media, hasta llegar a la Edad Moderna. En biología, Aristóteles había observado similitudes en los distintos seres vivos e hizo una serie de descripciones y unas clasificaciones básicas que fueron tenidas en cuenta, como les decía, hasta muchos siglos después. Aristóteles proponía que los seres vivos iban pasando de un estado de sencillez a otro estado más complejo o de imperfección y se iban perfeccionando a lo largo del tiempo, aunque no explicó cuáles eran los mecanismos por los cuales esto o cómo sucedería, o sea, no hizo ese tipo de detalle. Posteriormente, varios investigadores describieron e interpretaron la presencia de fósiles como la evidencia de seres que habían vivido en épocas anteriores, pero que ya no estaban presentes en el mundo, como fue la interpretación que realizó Leonardo da Vinci de estas evidencias de los cambios evolutivos. El primero en hablar de cambios en las especies fue Jean-Baptiste Lamarck en el siglo XVIII. Él propuso que los cambios en el ambiente
podían determinar en algunos individuos de la población el cambio de costumbres y la realización de funciones en forma muy reiterada, lo que llevaba a desarrollar más ciertos órganos y que estas características orgánicas pasarían a la descendencia. El ejemplo clásico de lo propuesto por Lamarck es cómo se alargó el cuello de las jirafas. Según Lamarck, algunas jirafas de cuello corto habrían comenzado a comer las hojas de los árboles más altos y de tanto estirar el cuello, progresivamente se fue estirando y esa característica fue pasando de generación en generación hasta que se estableció como una característica de la especie. Pero la verdad es que sus teorías no fueron aceptadas porque de verdad es que se daban de lleno con las creencias religiosas de la época no, eh, que no era aceptable refutar. La teoría creacionista o fijista dice que el mundo fue creado por Dios como está plantado al día de la fecha, ¿sí? El aspecto de la tierra, las especies de animales, las especies de plantas, todo lo observado fue puesto por Dios desde el inicio de esa manera y no se aceptaba la posibilidad de que hubiesen ocurrido cambios. En 1859, después de muchos años de observaciones y trabajo por separado, Charles Darwin y Alfred Wallace llegaron a conclusiones similares. Por eso Darwin realizó una publicación en la que reconoce el trabajo de Wallace porque había llegado a las mismas conclusiones, pero no habían trabajado juntos. La publicación se denominó El origen de las especies por selección natural. Y en ella hablaban de la existencia de cambios evolutivos a través del tiempo, a través de un mecanismo denominado selección natural que permitía la perpetuación de las especies o de los individuos mejor adaptados a las condiciones del ambiente, y esos cambios adaptativos que los hacían superiores pasaban a las generaciones sucesivas y de esa manera estos cambios se iban implementando a lo largo del tiempo. El tema es que ni Darwin ni Wallace pudieron explicar en profundidad de qué manera estas características favorables pasaban de una generación a otra. A pesar de que Mendel fue contemporáneo de ellos y sus trabajos acerca de la herencia podrían haber resuelto con un poco más de fundamento la teoría de evolución por ellos propuesta. Esto no fue así porque ya habíamos mencionado que los trabajos de Mendel no fueron tenidos en cuenta hasta principios del siglo XX, cuando empezaron los desarrollos en genética. Por eso es que posteriormente se estableció lo que se denomina la síntesis moderna acerca de la evolución, que es una teoría que complementa con datos de la genética desarrollada en la primera parte del siglo XX y que da respaldo a la teoría de la evolución de Darwin y Wallace. Muy bien, ¿cómo se desarrolló esta teoría de la evolución? Darwin era un joven que comenzó estudios de medicina
pero al poco tiempo decidió cambiarse y seguir estudiando biología, que le resultaba más atractiva. Uno de sus mentores le propuso realizar un viaje a bordo del barco Beagle. Era un barco de corona británica que iba a realizar cartas cartográficas de las costas de América del Sur. Un viaje que iba a durar 2 años, pero que luego se extendió durante 5 años. Durante ese tiempo, Darwin realizó observaciones, registros y recolectó numerosos especímenes de las costas a las que iban deteniéndose su barco, y al mismo tiempo que iba estudiando distintas teorías de otros autores. Por ejemplo, leyó el libro de geología de uno de los primeros geólogos de la historia, que fue Charles Lyell. Esta publicación de 1830 explicaba que la Tierra no era tan joven, sino que se había formado hacía miles y miles de años, era extremadamente antigua, y el aspecto actual que podía verse se había desarrollado en forma lenta durante largos periodos de procesos geológicos, de actividad volcánica, de erosión, de glaciación, de plegamientos, levantamientos, todos los que llevaron a el aspecto observado en la Tierra. Entonces, estas teorías de la antigüedad y de la longitud o largo proceso de cambios que había sufrido la Tierra, le dieron a Darwin uno de los argumentos para pensar que los seres vivos también habían tenido mucho tiempo de camino en este planeta. Otra importante evidencia que influyó en el pensamiento de Darwin fue la observación de los criadores de animales domésticos que él conocía. Su familia tenía granjas, eran estancieros, tenían ovejas, caballos, perros, y él había observado cómo los criadores seleccionaban artificialmente algunas características deseables en los progenitores, cruzaban a los padres con estas características deseadas, y de esa forma esos caracteres pasaban a la descendencia y se iban afirmando ya en algunas generaciones. Este mecanismo, denominado selección artificial y utilizado ampliamente en la ganadería de la época, en los criadores de perros, o sea, muchas razas caninas, nuevas variedades se fueron obteniendo buscando estas características deseables, los perros para perros pastores, para perros de compañía, etcétera, y del mismo modo esa selección artificial también la había visto en la formación de nuevas especies vegetales en los agricultores. Fundamentalmente ese tipo de cambios eran buscados y eran llevados adelante por los cultivadores de plantas ornamentales, de tulipanes. Los tulipanes eran especies muy caras y muy codiciadas en aquella época. Muy bien, entonces la selección artificial había sido uno de sus apoyos teóricos para la realización de la teoría.
otra de sus inspiraciones fueron las ideas de Thomas Malthus. Thomas Malthus fue economista y había escrito el ensayo sobre el principio de la población. Este clérigo hablaba de que la población humana crecía en forma exponencial o geométrica, mientras que los recursos alimenticios, habitacionales, etc., crecían de forma aritmética. Esto llevaba en determinados ciclos o periodos de la historia a la ocurrencia de grandes hambrunas, a la existencia de pestes, de guerras que funcionan como frenos inevitables para el crecimiento de la población. Esa idea de Malthus en que la naturaleza forzosamente iba poniendo frenos o restricciones al crecimiento poblacional humano, influyó en la explicación de Darwin sobre la evolución. Observó que estos fenómenos también ocurrían en las poblaciones de animales y de plantas, y esto llevaba a que las características favorables para sobrevivir tenderían a conservarse porque al sobrevivir los individuos con estas características deseables para superar las condiciones adversas del ambiente, forzosamente estos al reproducirse van pasando esas características a su descendencia. Como resultado, este mecanismo de adaptación es una modificación evolutiva que mejora las posibilidades de supervivencia y el éxito reproductivo en un ambiente dado. Y esa acumulación de modificaciones con el tiempo podían llevar a originar una nueva especie. Lo único que hacía falta era mucho tiempo. Y las teorías de Lyell de la antigüedad de la Tierra le daban a Darwin esa posibilidad de pensar que las distintas especies tuvieron tiempo suficiente como para ir modificándose e ir formándose como tal. Muy bien, finalmente entonces Darwin desarrolló una explicación científica operativa para su teoría de la evolución, que es la selección natural, que nos dice que los individuos mejor adaptados tienen más probabilidades de sobrevivir y convertirse en progenitores de la siguiente generación. Como resultado, la población va cambiando a lo largo del tiempo. Mientras Darwin pensaba y maduraba todas estas teorías, al mismo tiempo Alfred Wallace realizaba observaciones sobre distintos individuos, animales y vegetales en otra zona geográfica. En un archipiélago malayo, por ejemplo, estuvo durante 8 años haciendo estos trabajos. En determinado momento, Wallace le envía a Darwin sus escritos, lo que obligó a Darwin a publicar sus teorías, ya que él no se animaba, solo las había comentado con algunos
colaboradores suyos en los que tenía muchísima confianza, porque estas teorías se daban de lleno con las creencias religiosas y de hecho la Iglesia se opuso a la teoría de la evolución hasta hace relativamente pocos años, en que ya la evidencia científica que existe no hace posible que se sigan oponiendo a tales aseveraciones. Bien, entonces, ¿en qué basaron Darwin y Wallace sus teorías de la selección natural? En primer lugar, en la variación. Si nosotros observamos una población de individuos, vamos a ver que a pesar de ser de una misma especie, vivir en un mismo lugar, los individuos presentan características corporales, funcionales y de comportamiento distintas. Y esas leves variaciones hicieron posible que estos individuos sobrevivieran a lo largo de las generaciones y de la historia, porque piensen que si todos fuéramos exactamente iguales, cualquier cambio en el medio llevaría, si no hubiese algunos con alguna posibilidad de adaptarse y superar esos cambios, esas especies habrían desaparecido. Otra observación de la naturaleza es que la mayoría de las especies realizan una sobreproducción de hijos, ¿sí? Ustedes ven, qué sé yo, a ver, hablemos de individuos muy sencillos. Si miran la rana o sapo en la zanja, ven que ponen una infinidad de huevos, pero en realidad no todos ellos van a dar origen a individuos adultos, o no todos esos huevos van a llegar a ser individuos adultos y aptos para seguir adelante. Otra cuestión es el límite al crecimiento poblacional del que hablaba Thomas Malthus con respecto a la economía en la población humana, pero hablando de las especies animales o vegetales, la naturaleza opone límites a este crecimiento excesivo de las poblaciones y se da una especie de lucha por la supervivencia de los más aptos. El éxito reproductivo diferencial se refiere a que solo los individuos mejor adaptados van a llegar a la edad reproductiva y van a tener la posibilidad de reproducirse, y que esas características que los hacen superiores para adaptarse al medio, esas características pasen a su descendencia. ¿Cuáles son las evidencias irrefutables de la evolución? En primer lugar, la existencia de fósiles. Los fósiles son estructuras o restos de seres vivos que fueron quedando en rocas sedimentarias y son la muestra de individuos que existieron con anterioridad. Para que estos trazos o restos de individuos preexistentes perduren en el tiempo, se tuvieron que dar ciertas condiciones. Primero, que tenían que ser cierto tipo de individuos con
con huesos o caparazones o estar conformados por estructuras más resistentes al paso del tiempo. Después que estos individuos, después de muertos, no sufrieran un proceso de descomposición completo y rápido. Para eso tenían que estar recubiertos por un poco de agua y algunos minerales que con el tiempo y por efecto de la intemperie se fueron solidificando y se fue formando esta roca sedimentaria que determina o muestra la presencia de en la profundidad los sedimentos más antiguos y a medida que va pasando el tiempo, sedimentos cada vez más evolucionados. Por esto es que se dice que el registro fósil en realidad está sesgado, porque no aparecen individuos de todos los posibles individuos existentes en todas partes del planeta, sino que se encuentran, como dijimos, en la roca sedimentaria, también se los ha encontrado en pantanos, en bréas naturales, en el hielo, etc. Bien, otro indicio de que evidencia el proceso evolutivo es la biogeografía. Entre los videos recomendados tienen un video muy interesante de un matrimonio de apellido Grant que continuó estudiando la población de pinzones, que son unos pajaritos de las Islas Galápagos, que ya había estudiado y datado Darwin, pero ellos continuaron su trabajo a lo largo de 50 años, son trabajos muy modernos y que muestran cómo el aislamiento de distintas poblaciones y las diferentes condiciones existentes en distintos lugares geográficos llevan a la ocurrencia de cambios morfológicos o funcionales o de comportamiento en estas distintas poblaciones que pueden tener un mismo origen, pero esta vida en distintos lugares con distintas condiciones los llevan a sufrir modificaciones que van pasando a las generaciones sucesivas y que hasta pueden originar distintas especies, ¿sí? Si hablamos de microevolución, hablamos de pequeños cambios observables. Pero si hablamos de muchos años en el tiempo, hablamos de macroevolución y la formación de nuevas especies. Otro dato que evidencia de plano el proceso evolutivo son las comparaciones moleculares de los distintos organismos. Esto obviamente se pudo contrastar gracias a los avances de la tecnología. Por ejemplo, el descubrimiento que el código genético es similar en todos los organismos, desde las procariotas, las arqueas y las eucariotas, es un fundamento irrefutable de que todos los seres vivos provienen de un organismo común, porque vemos que este código genético se repite en estos individuos de los distintos dominios, pero en ellos van ocurriendo algunos mínimos cambios, ¿sí?
La biología del desarrollo, como vamos a ver ahora dentro de un ratito, para realizar la clasificación de los distintos seres vivos, se analiza cómo se desarrollan las distintas especies. Y es posible ver que los patrones de desarrollo se repiten, inclusive en especies muy variadas. Obviamente que va ocurriendo distintos cambios, pero los principios del desarrollo se repiten en todos ellos. La anatomía comparada, que también vamos a explicar ahora en un ratito, nos muestra cómo especies que aparentemente no tienen nada que ver están relacionadas en sus estructuras básicas y otras que tienen estructuras de aspecto semejante en realidad no provienen de ancestros comunes. Bueno, ahora vamos a ver esas diferencias entre lo que significan características homólogas y homoplasias. Bien, en la actualidad entonces la teoría sintética de la evolución realiza una síntesis que incorpora el conocimiento en expansión de la genética que por sí misma argumenta de forma indiscutible a favor de la evolución, en favor de la biología comparada o sistemática, en favor de la paleontología, de la biología del desarrollo, la biología del comportamiento y la ecología. La síntesis moderna explica la observación de Darwin de la variación en la descendencia en términos de mutación o cambios en el ADN, por ejemplo, por sustituciones de nucleótidos. Estas mutaciones brindan la variabilidad genética sobre la que actúa la selección natural durante la evolución. Muy bien. ¿Qué es la biología comparada o sistemática? Esta es una rama de la biología cuyo principal objetivo es reconstruir el árbol evolutivo o la filogenia, que lo que hace es relacionar a las especies actuales entre sí, pero las compara con otras que se han extinguido. A eso lo llamamos árbol evolutivo. Es así que se crean sistemas de clasificación que expresan de la mejor manera posible las similitudes que existen entre los organismos vivos y los organismos que preexistieron. Esta ciencia, la biología comparada o sistemática, en realidad tiene dos ramas. Una es la taxonomía, que es específicamente la rama que realiza las clasificaciones de individuos. Y otra rama es la nomenclatura, que es una parte de la sistemática que habla de la denominación de los individuos. Bien, este personaje que vemos en esta imagen es considerado el padre de la sistemática. Carl von Linné, ¿por qué se considera el padre de la taxonomía y de la nomenclatura? Por eso les dije de la sistemática. Porque en el siglo XVIII fue el primero en realizar
clasificaciones aplicando criterios científicos. Agrupó especies en un sistema jerárquico de clasificación. En ese momento, él solo consideró animales y plantas, pero las bases de su sistema jerárquico de clasificación persisten hasta el día de hoy y se consideran hasta el día de hoy. Designó a los individuos por medio de un sistema binomial de nomenclatura. A todos, ¿qué quiere decir un sistema binomial? Que cada individuo va a tener un nombre científico compuesto por dos palabras que ahora vamos a ver cómo se compone. El sistema Nature es el nombre que Linné le dio a su trabajo. Y compara a los organismos teniendo en cuenta su estructura, sus funciones, la embriología, los lugares donde vive, o sea, la distribución geográfica, etc. Por eso se considera que es el primer trabajo realizado con basamento científico. Y a esas características que él utilizó para comparar y agrupar a los individuos, se los denomina caracteres taxonómicos. Y fueron evolucionando a través del tiempo a medida que se fueron adquiriendo nuevos conocimientos, aplicando nuevas tecnologías. Eso permitió ir revisando las clasificaciones y ir agrupando a los individuos de diferente manera. Actualmente existen distintos sistemas de clasificación. El clásico es la taxonomía tradicional evolutiva que deriva de la inicial postulada por Linné. En este caso, como dijimos, se buscan características similares entre los individuos, características estructurales, funcionales, de comportamiento, y se compara con ancestros comunes. El otro sistema, también muy utilizado, es la cladística o la sistemática filogenética, que tiene aún más en cuenta la presencia de similitudes en ancestros próximos, ¿sí? Y por último, la fenética, que no es muy aceptada y no está muy difundida porque aplica números o les asigna un valor a las distintas características y hace clasificaciones muy matemáticas que no tienen gran basamento, teniendo en cuenta la evolución y el resto de las ciencias de la biología. ¿A qué se denomina taxón? Un taxón es un grupo de organismos que están muy emparentados y que en el sistema de clasificación, sea cual sea, el de sistemática evolutiva, el de fenética o el de filogenética, se considera como formando un grupo o una unidad, ¿sí? Entonces se les da a ese grupo de individuos un nombre, una descripción, y se acompaña esa descripción de un ejemplar tipo, ¿sí? Hablemos de la categoría que hablemos en esa clasificación jerárquica. O sea, cada una de esas categorías o cada uno de esos grupos es considerado un taxón. Los animales que tienen un ancestro común reciente comparten muchas características y van a quedar agrupados en una categoría taxonómica. Y los animales que son muy distintos van a provenir probablemente de antecesores comunes que les quedan lejos, ¿sí? Entonces, van a estar situados
en grupos taxonómicos diferentes y distantes, excepto en los niveles más altos de la clasificación jerárquica. Los niveles más altos son mucho más amplios y a medida que vamos descendiendo en estos niveles, los individuos se van separando porque se van agrupando de acuerdo a características que los acercan, ¿sí? Podemos decir que en las categorías superiores se van a tener en cuenta caracteres ancestrales o plesiomorfias. En cambio, a medida que se vayan haciendo divisiones o derivaciones, estas derivaciones o divisiones en las categorías inferiores, en los taxones inferiores, van a ser realizadas basándose en caracteres derivados, se denominan o sinapomorfias, ¿sí? Que son caracteres que se comparten en individuos que están muy próximos. Bien, si miramos entonces este sistema jerárquico de clasificación propuesto por Linné, Linné obviamente llegó hasta reinos, pero en la actualidad, ustedes ya lo habíamos visto, a partir de 1996 se instauró una categoría superior a los reinos, que es el dominio, a partir de los trabajos en biología molecular de Carl West, que permitió separar o distinguir las diferencias existentes entre los individuos procariotas, que antes de 1996 se consideraban todos como formando parte del grupo de las bacterias. Hoy se sabe que hay un dominio correspondiente a bacterias, otro dominio correspondiente a las arqueas y el tercer dominio de las células eucariotas. Ese dominio de las células eucariotas es el que se divide en reinos. La categoría inferior corresponde a phylum. Esta a su vez se divide en distintas clases. Las clases se dividen en distintos órdenes y los órdenes van a tener distintas familias. Las dos categorías inferiores, la especie y el género, son las que van a brindar la denominación a los distintos individuos. Decimos que cada individuo va a tener un nombre formado o una denominación binomial, ¿sí? El primer nombre corresponde al género y el segundo a la especie. En este caso, estamos viendo el árbol filogenético del Pan troglodytes, que es el nombre científico del chimpancé. Chimpancé es el nombre vulgar. Quizás en otros lugares le dan otro nombre u otra denominación corriente a esta especie que tiene como nombre científico Pan troglodytes. El nombre científico es imprescindible debido a que permite a las personas de cualquier parte del mundo, al leerlo, saber de quién estamos hablando, ¿sí? Porque quizás los nombres vulgares pueden variar pues, por el idioma en primer lugar y después por costumbres distintas, ¿no? El nombre científico permite la universalidad y la individualidad de estas designaciones. Bien, entonces, los rangos taxonómicos básicos son, o sea, las categorías. Vamos a partir de abajo, la especie. En este caso, si hablamos del hombre,
la especie del hombre actual es sapiens, pero nunca aparece sola, siempre lleva la primera parte de su nombre, que es el género. El género se escribe con mayúscula y la especie con minúscula, y debe escribirse con letra cursiva o estar subrayado. Entonces, la categoría o el rango taxonómico básico es la especie. La denominación siempre es binomial, género y especie. Varios géneros parecidos se agrupan en una familia. Varias familias semejantes se agrupan en un mismo orden. Varios órdenes semejantes se agrupan en una clase. Varias clases semejantes se agrupan en un mismo filum, varios filums en un mismo reino, y los reinos que corresponden a los distintos dominios. O sea, sabemos que el dominio Eukarya está dividido en varios reinos y que bacterias y arqueas todavía no han sido subdivididas en reinos. Bien, se denominan taxones a la denominación específica de cada categoría para ese individuo. Entonces, el taxón de clase para el hombre, para el Homo sapiens, es el taxón Mammalia, ¿sí? Si hablamos de Scuderia furcata es una langostita, un insecto. Si hablamos de Scuderia furcata, el taxón para clase de esta especie es insecta, ¿sí? Todos los individuos de la clase insecta más otros semejantes van a formar parte del filum Arthropoda. Y el filum Arthropoda junto con el filum Chordata van a formar parte del reino animal. Y el reino animal con el reino de las plantas, de los hongos, de los protistas, bueno, que hoy en día ya no se considera que es solo un reino, sino varios subgrupos, pero para el caso de hoy lo vamos a tener en cuenta como reino. Todos ellos van a formar parte del dominio Eukarya. Bien, la nomenclatura entonces es el procedimiento de darle nombre a las clases y grupos de animales que se van a clasificar. O sea, acá nos vamos a referir exclusivamente a la clasificación y la denominación de los animales. Estas reglas de nomenclatura son conjunto de normas para poder asignar nombres científicos a los distintos taxones. Y como les dije, estas reglas, estas normas son independientes del sistema de clasificación adaptado. O sea, no importa si hablamos de sistemática evolutiva, de genética o de sistemática filogenética, todos ellos tienen que seguir estas normas para la nomenclatura. Y estas normas son independientes de, en cierta forma, de la nomenclatura para los otros reinos. ¿Por qué? ¿Por qué es fundamental seguir estas normas? Porque aseguran tres circunstancias. Una, la universalidad, como les había mencionado, para que al dar el nombre científico se sepa de quién estamos hablando, o sea, pueda ser identificado en todas las partes del planeta. Le da estabilidad a lo largo del tiempo. Fíjense que los primeros nombres asignados por Carl von Linné persisten hasta el día de hoy, y los primeros nombres asignados a cada una de las especies o individuos o a los distintos taxones deben ser respetados en lo sucesivo, y también le da singularidad o especificidad a estas designaciones.
Y otra vez, estas reglas de nomenclatura no van a abarcar a los nombres vulgares porque esos no aportan singularidad, ni estabilidad, ni universalidad, porque pueden cambiar y porque son muy diversos en las distintas partes del mundo. Bueno, cada especie, que es la unidad básica de clasificación, va a tener un nombre latino o latinizado que está compuesto por dos palabras. Como les dije, se escriben en letras cursivas. La primera palabra es el género, que se escribe con mayúscula, y la segunda, la especie. Por lo general, el género es un sustantivo que describe de alguna forma a la especie o no, en realidad no a la especie, sino al grupo del que estamos hablando, el género, y la especie suele ser un adjetivo que aporta una descripción o que describe de alguna forma a la especie que estamos denominando. Entonces, en el género vamos a encontrar dos o más especies que tienen alguna característica común. Una especie, que es la unidad básica de la clasificación biológica, es un grupo de individuos que tienen muchas características en común y que difieren de los demás individuos en muchos otros aspectos. Pero lo trascendente es que estos individuos con características comunes tienen la posibilidad de cruzarse y dar descendencia fértil en forma natural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta imagen de este individuo Pseudoplatystoma coruscans. Esta es una especie de surubí. Acá tenemos otra especie de surubí, el Pseudoplatystoma fasciatum. Fíjense cómo tienen características diferentes en cuanto a las manchas de su tegumento. Eso es lo que podemos observar a simple vista. Esto hace que sean agrupados en especies distintas y sabemos entonces por definición que en forma natural los individuos Pseudoplatystoma fasciatum no van a poder cruzarse y dar descendencia fértil con individuos de Pseudoplatystoma coruscans, porque son parte de especies distintas. Bueno, y vamos a mencionar rapidito algunas reglas de nomenclatura científica. Como habíamos dicho, entonces, en primer lugar, la nomenclatura zoológica es independiente de la nomenclatura botánica. Dos géneros distintos de animales no pueden llevar el mismo nombre. Y lo mismo, dos especies de un mismo género no pueden tener el mismo nombre, porque es la diferencia entre ellas. No se admiten al día de hoy nombres anteriores a los que dio Linné en su primer trabajo de Systema Naturae en 1758, en el que describió un gran número de seres vivos. Los nombres científicos deben ser latinos o latinizados y se deben escribir con cursiva o deben estar subrayados. El nombre genérico debe ser una sola palabra, un nominativo singular, un sustantivo, como les dije, y debe escribirse la primera letra con mayúscula. El nombre específico debe ser una sola palabra, que puede ser simple o compuesta, siempre se escribe con minúscula y generalmente es un adjetivo que tiene que concordar gramaticalmente con el nombre del género y ese adjetivo describe las características de esa especie. El autor del nombre científico es la persona que publica por primera vez o describe por primera vez a ese individuo. Entonces la especie va a llevar entre paréntesis su nombre y el año de la publicación. Y al describir o al nominar por primera vez a una especie,
es obligación realizar una descripción que permita reconocer a ese individuo. Cuando se propone un género nuevo, se debe indicar la especie tipo que da origen a ese género. ¿Cómo se asignan nombres a las familias? Las familias, por lo general, al nombre del género se le añade la terminación idae. Y para designar la subfamilia, que es una subcategoría de la familia, se agrega al género la terminación inae. Muy bien, entonces podemos ver que para realizar la clasificación biológica, los sistemas de clasificación van a tener en cuenta datos de la ecología, datos de la conducta, datos de genética, de bioquímica y de morfología. Y teniendo en cuenta todas esas características, se realizan los distintos sistemas de clasificación. Como les dije, en general, la mayoría de los libros que utilizamos para estudiar biología siguen los criterios de la sistemática filogenética, la sistemática evolutiva clásica, la que deriva de las primeras descripciones de Linné. Entonces, el sistema utilizado es jerárquico, partimos de la especie biológica base del sistema de clasificación, en este caso, el Felis catus. ¿Cuál es el género de esta especie? Es el género Felis. Pertenece a la familia Felidae. ¿Ven cómo se agrega la terminación idae a la raíz del género Felis? La familia es Felidae. No se dice Felidae, o sea, es la forma de pronunciación en latín. Felidae. Esta familia, junto con otras familias como la familia Ursidae, Canidae, van a formar parte del orden carnívora. Este orden carnívora, junto con otros órdenes, van a formar parte de la clase mamíferos o mamalia. Y los mamíferos, más los peces, los reptiles, las aves, van a formar parte del filum Chordata. Y todos ellos, más otros filums como los artrópodos, van a formar parte del reino animal. Y el reino animal, con el reino de las plantas, los hongos, los protistas, van a formar parte del dominio eucario. La filogenética entonces clasifica a los individuos en base a características compartidas con los predecesores, ¿sí? Estamos diciendo que se comparan a los individuos entre sí, se observan qué características morfológicas, funcionales y de comportamiento comparten, y también se tiene en cuenta las características de sus predecesores. Esas características que sirven para ir haciendo el orden jerárquico de los individuos se van a considerar características taxonómicas. En general, existen ciertos patrones arquitectónicos en los animales que permiten hacer estas clasificaciones. En primer lugar, vamos a tener a los individuos unicelulares, ¿sí?, que lo vamos a diferenciar de los individuos pluricelulares, ¿sí? O sea, dentro del dominio eucaria tenemos a los unicelulares
y la primera gran división es la multicelularidad. Ahora bien, hay individuos de los mini eucarya que son pluricelulares, pero que sus células son todas semejantes, no forman tejidos, solamente constituyen agregados tisulares, como por ejemplo las esponjas. Esto los diferencia de los verdaderos metazoos que sí van a tener o que en los cuales las células se van a agrupar y van a formar tejidos verdaderos. Ahora bien, hay algunos individuos que solo tienen estructuras derivadas de dos tipos de tejidos, que son los individuos de simetría radial. Y después tenemos otro grupo importantísimo que deriva de 3 hojas embrionarias. En ese caso, estos individuos van a tener simetría bilateral. Dentro del grupo de los individuos con simetría bilateral, vamos a encontrar individuos con una organización corporal diferente. Algunos presentan una cavidad y otros no la presentan. Entonces los órganos internos están pegoteados con las paredes externas del individuo. Esos se consideran individuos acelomados, ¿sí? Y después hay otro grupo que van a tener separada lo que es la carcasa externa de lo que son los órganos internos, y entonces sí aparece una cavidad dentro de ellos, y esa cavidad puede ser una cavidad rudimentaria o una cavidad verdadera que está recubierta por una membrana. En ese caso, volvemos a dividir a estos individuos que tienen una verdadera cavidad de acuerdo a la forma en que esa cavidad se origina, ¿sí? Entonces ahí estamos apelando a mecanismos del desarrollo, o sea, vamos a clasificar a los individuos de acuerdo a un mecanismo de desarrollo. Entonces, los que se organicen a partir del mecanismo de esquizocelia van a ser artrópodos, moluscos, anélidos, y vamos a tener otro grupo a través del mecanismo de enterocelia, el que van a estar los vertebrados y los equinodermos. Bien, algunas de estas características taxonómicas las vamos a describir en la segunda parte de nuestra clase. ¿Por qué? Porque son sumamente importantes para poder realizar los trabajos de taxonomía.